Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva cita de su programa La Entrevista. Esta noche vamos a hablar de salud y lo vamos a hacer con un invitado muy especial. Él es el doctor Héctor Mirasol, él es director médico corporativo de IMED Hospitales. Muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches y gracias por invitarnos. Gracias a usted por estar aquí, doctor. Con él vamos a hablar de una actividad que IMED Hospitales ha puesto en marcha y que a través de personal sanitario del Hospital IMED Levante van a desplazarse durante este mes de mayo a una serie de hoteles, apartamentos, campings de aquí de la ciudad de Benidorm para realizar cursos de primeros auxilios entre el personal que trabaja de cara al público en estos tipos de negocios. Es importante comenzar hablando de esta actividad, sobre todo por la importancia que tiene que los trabajadores de la hostelería en general conozcan de primera mano cómo se pueden solucionar a través de esos primeros auxilios algunas situaciones de riesgo, ¿verdad, doctor? Efectivamente, nosotros creemos que es muy importante formar a la población para que sepan tanto lo que no tienen que hacer como lo que tienen que hacer en casos donde existe una persona que tenga un problema agudo de salud o bien que haya sufrido un accidente. Doctor, es importante, lo acaba él mismo de comentar, antes a micrófono cerrado ya lo hemos estado hablando nosotros, es importante sobre todo qué no hacer y luego comenzar a hacer las cosas bien, ¿verdad? Hay una serie de pautas. Efectivamente, como comentábamos antes, hay un viejo axioma en la profesión que desde los tiempos de Hipócrates que dice que lo importante, lo primero es no hacer daño, primum non nocere, es un principio que rige en la vida profesional de los sanitarios y que se aplica a cualquier actividad, es decir, lo primero que tenemos que hacer es intentar no agravar lo que ya ha sucedido. Entonces, por ejemplo, esto es una cosa que es crítica cuando se atiende a un accidente, porque hay que saber cómo actuar. Creo que es muy importante que las personas, que el público en general esté familiarizado con este tipo de cosas, aunque uno bien es seguro que no se acostumbra nunca, y ya le digo que es muy importante saber lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Doctor, es importante también que, sobre todo en esta época que ya llega la temporada estival, calor tenemos ya desde hace, gracias a Dios, un mes o más, gracias a Dios, o no, porque también queremos que llueva, lo queremos todo aquí en esta zona, ¿verdad? Sí, sí. Casi estamos ya en verano, pero es importante que este tipo de actividades se lleven, por ejemplo, a cabo en este mes de mayo y sobre todo que quienes son los que primero tienen relación con los turistas, con los clientes, con los visitantes, sepan que estos primeros auxilios son vitales porque pueden salvar muchas vidas, ¿verdad? Es el objetivo primordial. Efectivamente, es bien conocido y existen evidencias que soportan este tipo de afirmaciones, que los primeros minutos de la atención a un paciente o bien enfermo o accidentado son críticos. De eso va a depender cómo se desarrolle posteriormente el caso, las secuelas que existan, etcétera, etcétera. Si todo se hace de una manera adecuada, probablemente el desenlace de ese accidente o de esa enfermedad será diferente y será mejor si lo que se actúa es rápidamente y apropiadamente. Hay una persona que es la que va a impartir esta serie de cursos de primeros auxilios, ¿verdad? Efectivamente, es parte del personal del Hospital IMED Levante, es un enfermero que tiene bastante experiencia, no ya solamente bajo el punto de vista de la atención a este tipo de situaciones, sino en la docencia, que también muchas veces hay que saber cómo explicar las cosas. Y además es muy importante que todo el mundo sepa que esto va dirigido a cualquier persona, que no hace falta ningún tipo de conocimiento previo y lo único que hace falta es la voluntad de aprender, mantener un poco la sangre fría y hacer después lo que uno aprende y esto en unas pocas horas se puede saber. Esos cursos de primeros auxilios, para contactar, si quieren hacerlo, si nos están viendo y están interesados, hay un teléfono de contacto que yo les voy a decir, luego irá apareciendo en la parte de abajo de su televisión mientras hacemos la entrevista, es el 96 687
8787. Es importante también que hay un número de móvil, que es el teléfono del coordinador, que es el 660 91 55 57. Ambos teléfonos pueden llamar si quieren saber más sobre esta actividad, que no es la primera de las que organiza IMED Levante, ¿verdad? No, esto viene ya en el contexto de una serie de actividades que se hacen en el hospital, que se vienen haciendo desde hace mucho tiempo, no solamente en el campo de los primeros auxilios, que también se ha hecho con varias instituciones locales, sino también con en otras áreas de promoción de la salud. Como por ejemplo, me viene ahora a la memoria una campaña de prevención del ictus que se hizo hace poco y que tuvo una respuesta muy favorable. Y como decía, también con otras instituciones a nivel de policía local, de Cruz Roja, de otras muchas instituciones que estaban interesadas y con las cuales hemos tenido el placer de colaborar. Son como diversas partes o diversos estratos lo ha comentado el doctor, en este caso policía local o también los trabajadores de los hoteles, campings o apartamentos, que son los primeros que tienen relación con los clientes y que son los que pueden ayudar mucho en este tipo de situaciones, que yo creo que sobre todo es importante que estén formados, y lo ha comentado el doctor, con unas pocas horas podríamos cubrir una información que todos deberíamos de saber, ¿verdad? Indudablemente, o sea, yo lo que, como estábamos también comentando antes, antes de entrar a la entrevista, yo creo que es una cuestión que tiene la suficiente importancia como para que toda la población sea conocedora de este tipo de actuaciones. También comentábamos que, por ejemplo, una cosa que yo he hecho un poco en falta, básicamente como profesional que ha pasado la mayor parte de su vida trabajando en servicios de urgencias y emergencias, que no exista en los programas de educación generales horas lectivas que se dediquen a esto. De la misma manera que debería haber en cualquier tipo de formación, ¿verdad? Efectivamente. Que atienda al público. A todos, al fin y al cabo, querámoslo o no, atendemos al público. Efectivamente, y esto puede pasar nunca de una manera organizada, siempre de una manera sorpresiva, y de la misma manera que a un chico o una chica de 15 o de 16 años, pues por ejemplo se le debe de formar en educación sexual, sin ir más lejos, pues también no veo yo por qué no se le deba de formar en primeros auxilios, y sobre todo sabiendo que es solamente conocer una serie de pautas de actuaciones muy básicas, para las cuales no hace falta ningún tipo de equipamiento especial. Hacen la diferencia entre que un paciente pueda sobrevivir o no sobreviva a una enfermedad o un accidente grave. Entonces, pues sé que no es probablemente el momento ni el lugar, pero creo que es una cosa que debería incluirse en aquello que nos forma y en la educación básica. Es importante también, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con, ya no solo cuando hablamos de estudiantes, pero por ejemplo también en lo que tiene que ver con la policía local, que lo has comentado, que se llevaron a cabo esos cursos también de primeros auxilios. Yo pienso que es muy destacable que una entidad como IMED Levante se tome esto muy en serio y que debería de llevarse a todos los organismos y administraciones públicas, ¿verdad? De hecho, si no recuerdo mal, aunque no soy un gran conocedor del asunto, yo creo que las fuerzas de seguridad del Estado sí que tienen formación en primeros auxilios, y creo que la policía local, por ejemplo, pero los ¿verdad? colegios, ayuntamientos, oficinas que atienden al público. En este caso estamos hablando de hoteles, campings, apartamentos, porque somos el grueso, ¿no?, de lo que representa Benidorm. Efectivamente, y ya no solamente a nivel de la administración, que también, por ejemplo, a mí me llama la atención, pues recuerdo ahora unos estudios que se realizaron en el Reino Unido que mostraban, por ejemplo, la importancia de que existiera un desfibrilador a mano en
en determinados lugares donde hay mucha concurrencia de público, porque, por ejemplo, aunque no tiene que ver con el primer auxilio, hablando en propiedad, pero sí que es cierto que se ha visto que el acceso a un desfibrilador en un momento determinado pues cambia el pronóstico de las arritmias malignas que acompañan al infarto. Y recuerdo que durante mis vacaciones hace un par de años en Bélgica, en la calle, en el centro de Brujas, era en concreto, existían puntos donde que había muchos comercios, donde van todos los turistas de Brujas, y existían puntos donde había acceso a un desfibrilador para que se pudiera utilizar si llegara el caso. Es importante este tipo de cursos, porque lo ha comentado el doctor, sobre todo porque dan unas pautas que parecen fáciles, pero que en ese momento o en esa situación nos pueden llegar a agobiar y hacer al revés de lo que deberíamos de hacer, ¿verdad? Indudablemente, los nervios para cualquier situación son malos compañeros, y cuando uno se da cuenta que está envuelto en un evento de estas características, pues quieras que no, muchas veces el propio nerviosismo o el propio miedo, que es totalmente natural, nos puede llevar a hacer cosas que no son las apropiadas. Entonces, en este tipo de cursos lo que se imparten son una serie de conocimientos y una serie de estrategias claras que te dicen muy claramente qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no debes de hacer, y van desde cosas tan sencillas como que en primer lugar lo que es prioritario es la seguridad, es decir, que no le pase nada más a la persona que tiene la enfermedad o que tiene el accidente, que no le pase nada más a nadie que por ayudar pues tenga un problema. Después se insiste muchísimo en la necesidad de poner en marcha la petición de ayuda en un estadio muy precoz, tan pronto como sea posible, y una vez todas estas cosas se han hecho, entonces ya dar las pautas claras acerca de qué es lo que tienes que hacer con el paciente. Es necesario tener personal capacitado para que lleve a cabo estos primeros auxilios y este tipo de actividades, estos cursos que se ponen en marcha desde IMET Hospitales, es importante sobre todo porque ayudan a salvar vidas al fin, ¿verdad? Desde luego. Es lo mismo que a otro nivel, que también lo estábamos hablando antes. Parece ser que cuando hay una máquina por el medio es como que es más interesante. Y hablábamos del tema de los desfibriladores. Fuera de toda duda, el motivo por el cual existe una causa de muerte en los primeros minutos, cuando por ejemplo una persona tiene un infarto, es porque se produce una fibrilación ventricular. Y en ese momento lo más importante y prácticamente lo único que verdaderamente puede salvarle la vida al paciente es disponer de un desfibrilador. Eso es así, pero hay otras circunstancias donde y a lo mejor no son tan, no están tan de moda o no son tan llamativas. Como últimamente, que parece que más importante que las máquinas es saber las personas qué es lo que tienen que hacer, y en ese sentido pues es muy importante que todos y cada uno de nosotros sepamos cómo debemos actuar en unas circunstancias de estas. Porque también hablando anteriormente con el doctor, hablábamos, él recordaba un accidente que hubo y que me lo comentaba, pero por ejemplo lo hablamos mucho cuando hay problemas de ahogados, ¿verdad? Sí. A veces por querer ayudar a esa persona. Esto desgraciadamente es lo que nosotros llamamos un clásico, o sea, la persona que por atender a un ahogado o por ejemplo a una persona que cae en un pozo ciego o que está trabajando en un pozo ciego y se mete una persona y no sale, y se meten dos y no salen, y se meten tres, y desgraciadamente hubo un accidente de unas características similares en La Vila hace unos años, si no recuerdo mal, y pues sí, efectivamente este tipo de cosas pasan. Por eso cuando se dan los cursos, en lo que se establece como una prioridad básica, como la primera de todas, es mantener la seguridad, tanto de la persona, de la víctima, por decirlo de alguna manera, como del que ayuda. Efectivamente, esto es así. Por ejemplo, lo vemos con la atención que se da, y el doctor también lo comentaba, en los primeros momentos también intentar ayudar a esa persona, a esa víctima, pero enseguida llamar a los servicios de urgencia. Claro, porque normalmente una vez se ha hecho lo que se puede hacer con los medios con los que se dispone, que normalmente es ninguno, pues hay que intentar obtener una ayuda que sea más eficaz, más profesionalizada y con más medios. Y para esto lo que hay que hacer es pues, llamar a los servicios de emergencia en el momento en que nos demos cuenta que efectivamente tenemos un problema así entre las manos. O sea que una vez se ha asegurado
que el paciente está seguro y que los rescatadores están seguros, pues entonces lo que hay que hacer es pedir ayuda. Doctor, es importante, y usted lo comentaba hace unos minutos, ahora en estos últimos tiempos se habla mucho de los desfibriladores, son ineludibles en un lugar como es Benidorm, tan turístico, hay en algunos hoteles, hay también en algunos lugares, pero es importante que sepamos, primero que todo, que es una máquina y que está a nuestro servicio, y yo también pienso que a veces dependemos mucho de ellas, ¿verdad? Para situaciones que a lo mejor nosotros mismos enredamos más la historia. Y esto es lo que hay que dejar claro cuando se hacen este tipo de primeros auxilios, ¿verdad? Sí, sí, en el caso del primer auxilio sí. En el caso de la utilización del desfibrilador es para un cometido muy concreto. Porque en primeros auxilios hablamos, perdón que le corte, cuando hay cualquier tipo de accidente, ¿verdad? Sí, una persona que se cae por las escaleras en un hotel, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que se desploma en la calle, pues hay que saber qué es lo que hay que hacer. No sabes lo que le ha pasado y probablemente como auxiliador no vas a saber nunca qué es lo que le ha pasado, porque puede ser cualquier cosa. Y puede ser ese tipo de cosa o puede ser un accidente, alguien que se caiga por la calle, que tropiece, que le dé algo en la cabeza, desde luego los coches, que desgraciadamente son la fuente principal de grandes accidentes, o en situaciones en las que uno se puede haber metido, como por ejemplo, pues como el caso que recordábamos cuando se hundió la marquesina del tren. Pues uno tiene que saber qué hacer, y esto es muy importante. Lo del desfibrilador es diferente, porque lo del desfibrilador es única y exclusivamente para aquellas personas que han sufrido un infarto, que es la causa de patología cardiovascular más frecuente como fuente de parada cardiorrespiratoria, o una arritmia maligna, que ya le digo que suele ir asociada al infarto de miocardio. Y entonces, claro, ahí lo que pasa es que si dispones del desfibrilador puedes hacer algo, y si no dispones del desfibrilador también puedes hacer algo, pero probablemente tu acción no será tan definitoria como de disponer del desfibrilador. Por eso hablábamos de que es importante contar con las máquinas, pero sobre todo contar con esa formación a través de estos cursos. Yo creo que hay que establecer las prioridades, y yo sigo pensando que la primera prioridad son las personas, y después ya son los medios, las máquinas y todo lo que venga. Es importante hablar también y recalcar que está abierto a cualquier tipo de trabajador, tengan o no nociones de cualquier tipo, sí, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente, y esto es una cosa en la que cabe... Aunque nos mareamos un poco cuando vemos la sangre. No tiene nada que ver. Normalmente cuando uno se ve en una situación de estas se le pasan... La adrenalina sube, ¿verdad? Que sí, siempre lo vemos. Sí, normalmente uno lo que hace es lo que tiene que hacer y ya está. Y se te van los miedos porque te das cuenta de que verdaderamente pues o lo haces o no lo haces. Entonces, pues... Y lo que me gustaría insistir mucho es que esto está hecho para cualquier persona. Da igual el nivel de instrucción, el nivel de responsabilidades, si existen o no existen conocimientos previos sobre el área de la salud. Esto está hecho para que cualquier persona pueda hacer lo que tiene que hacer. Ya sean esas posibles víctimas mayores o jóvenes. Sí, claro. Aquí contamos en Benidorm con un amplio espectro. Ahora ya llegamos hacia el verano y hay más familias, más gente joven, pero a lo largo de todo el año recibimos mucha gente mayor. Indudablemente, la gente mayor, pues conforme uno se hace mayor, cuando se pasan los 40, es cuando suelen empezar los problemas, y aquí tenemos mucha población mayor de 65 años que nos visita a lo largo de todo el año. Pero dependiendo del ámbito también cambia el tipo de público. Entonces, pues por ejemplo, en la playa, pues a lo que nos podemos enfrentar en los primeros auxilios es diverso. Efectivamente, o en un parque de atracciones, por ejemplo, pues el público cambia. Y efectivamente lo que hay que hacer siempre es parecido. Lo que pasa es que cuando hablamos de atención a niños, sobre todo cuando los niños son más pequeños, pues hay algún tipo de procedimiento y algún tipo de maniobra que es diferente. Y eso debe de saber. No es lo mismo, por ejemplo, intentar desobstruir la vía aérea en una persona mayor que en un niño o en un lactante, que son los típicos que se ponen muchas cosas en la boca. También. Y entonces, pues, pero quitando de estas pequeñas cosas, lo demás es bastante similar.
remarcar, como ya les he contado antes, que cualquier tipo de hotel, camping, apartahotel de aquí de Benidorm que quiera que los profesionales de IMED Levante se desplacen allí para impartir cursos, para impartir este curso de primeros auxilios, pueden solicitarlo en los teléfonos que hemos ido poniendo a lo largo de la entrevista. Yo se lo voy a comentar de nuevo, es el 96 687 87 87 y también al teléfono móvil 660 91 55 57. Es importante sobre todo porque es yo creo vital que esta acción llegue a los primeros que toman el primer contacto con el cliente. Sí, indudablemente. Nosotros a este respecto, pues sí, animamos a cualquier persona o a que de este colectivo o a cualquier hotel o a cualquier camping que se ponga en contacto con el coordinador del curso y que nos diga si tiene interés, e intentaremos desde luego dar respuesta a esa demanda. Porque, como comentaba el doctor, es un curso de primeros auxilios para cualquier tipo de persona con y sin formación, y también sobre todo que en unas horas hay unos principios básicos y unas líneas maestras, por decirlo así, con las que actuar, ¿verdad? Sí, esto está totalmente protocolizado. Nosotros seguimos los protocolos que están establecidos. A este respecto existe un acuerdo a nivel mundial donde todas las personas que estudian primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar básica o reanimación cardiopulmonar avanzada, actúan siempre y deben de actuar siempre siguiendo los mismos protocolos, que son unos protocolos que además cambian. Yo me acuerdo, no tiene nada que ver, por ejemplo, en la reanimación cardiopulmonar avanzada, los protocolos que se actúan ahora que los que utilizábamos hace 10 años. Esto cambia bastante bajo el punto de vista tanto del procedimiento y las maniobras, como incluso cuando se utilizan fármacos, que no va a ser nunca el caso en lo que nos ocupa ahora. También los fármacos han cambiado mucho. Antes se utilizaban muchos y ahora está prácticamente reducido el protocolo a 2 fármacos que se utilizan. Y ya le digo que lo que tiene que tener en mente cualquier persona que esté interesada en este tema es que esto está al alcance de todo el mundo y que poder hacer una buena actuación sin tener ni un conocimiento previo al curso, ni necesidad de tener ningún tipo de equipamiento, de fármaco o de ningún tipo de material. Doctor, ya para terminar me gustaría sobre todo recalcar que IMED Levante, y lo hemos comentado al principio, se toma muy en serio todo este tipo de actividades, ¿verdad? Indudablemente. Que son paralelas pero convergen en lo que es la salud de todos los ciudadanos. Indudablemente. Nosotros no ya solamente bajo el punto de vista de establecer estrategias de prevención y de promoción de la salud, sino, yo lo veo así, al menos como parte integrante de la sociedad a la cual pertenecemos. Un hospital, y más un hospital, no es un organismo aislado. Un hospital es parte de la sociedad en la cual vivimos. Un hospital no puede nunca ignorar la situación y las necesidades de la sociedad a la cual pertenece, y a este nivel creo que es muy importante que todos los hospitales participen con campañas de estas características o de otras muchas, porque hay mucho que hacer, hay mucho que se puede hacer con relativamente pocos medios. Y para esto lo único que hay que hacer básicamente es tener gente que crea en lo que hace y que sepa hacer lo que hace. Y afortunadamente en IMED Hospitales pues contamos con las 2 premisas. Y como comentaba el doctor, tanto debería ser una cuestión básica en los hoteles como en la propia enseñanza a los alumnos, y también yo pienso, por ejemplo, en administraciones públicas, lo que hablábamos, cualquier tipo de contacto con cliente de cara al público es vital. Sí, yo creo que sí. Yo creo que en aquellos sitios donde, como usted decía, hay gran afluencia de público, cuanto más gente va a un sitio, más posibilidades hay de que pase algo que no está esperado. Entonces, pues los hoteles, los campings, los parques de atracciones, cualquier situación de estas, pues
si la gente que trabaja allí, que son profesionales de eso, yo creo que tan importante es saber cómo atender a una persona, a lo mejor en su lengua, o saber qué modales se deben de utilizar cuando estás sirviendo una mesa. Pues este tipo de cosas también son parte de tu profesión si estás de cara al público. Y muy protocolizado está también, ¿no? Sí, sí, aquí no inventamos nada, aquí nadie tiene que asar la mantequilla. Esto es muy sencillo y muy pautado. Y es cuando ya entras un poco en la descripción del curso, hay una serie de algoritmos que se utilizan que son A, B y C, y eso es lo que hay que hacer. Lo primero, lo segundo y lo tercero, y no hay más. Y con estas cosas tan sencillas, pues podemos tener la satisfacción de un día estar en casa y pensar que has ayudado a alguien que verdaderamente lo necesitaba, que es de lo que se trata, no se trata de nada más. Pues ya saben ustedes que les hemos estado remarcando que cualquier hotel camping o apartamento o apartahotel o apartamento turístico que quiera que los profesionales de IMED Levante se desplacen hasta allí para impartir ese curso de primeros auxilios, pueden contactar con los teléfonos que les hemos dicho anteriormente o que están viendo ustedes en su pantalla. Y yo quiero agradecer al doctor Héctor Mirasol, él es médico corporativo de IMED Hospitales, que haya estado con nosotros este ratito aquí en Noticias TV. Y si quiere añadir alguna cuestión más, doctor. Nada, yo creo que sobre gracias todo por invitarnos, es lo único que quería decir. Y ese llamamiento, que se pongan en contacto con ellos, que estén abiertos, como hicieron con el ictus, con esos programas de ictus también que hicieron esa jornada, ese día, y también con muchas otras actividades que iban a cabo a lo largo del año, que están abiertos a cualquier tipo de propuestas. Pues muchas gracias por haber estado aquí esta noche. Un placer, muchas gracias. Y nosotros nos despedimos hasta la próxima entrevista. Muy buenas noches y hasta la próxima.